Buenos días, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a los que no estaban al principio. Hola, bienvenida. Hay gente que saludó de manera especial, que hace como 3 años no nos veíamos. Sí, hola Jenny, sí. Para que sepan, Jenny es la mamá de Laurita. Por eso Laurita hoy se ha estado portando como tan bien y todo. Ayer yo estaba hablando con 4 personas que quiero mucho. Y algo que de pronto medio lo había oído, pero que ayer lo entendí un poco más, es que a veces hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que nos parece imposible de creer. ¿Sí? Uno no puede llegar a creer realmente que eso puede suceder, que eso puede pasar. ¿Sí? Ayer estábamos hablando de temas relativamente profundos en términos, por ejemplo, del matrimonio o de las relaciones interpersonales, y parte de lo que yo oía era, yo no puedo creer que eso que tú estás contando pueda pasar. Sí, eso es, no lo creo, no lo creo, no lo he vivido, no lo he visto prácticamente. Y, y definitivamente hay muchos asuntos en nuestra vida que son así. Y posiblemente a veces hay cosas más cercanas y todos ahora utilizamos el mismo ejemplo, ¿no? Hace 3 años y piquito, si alguien nos dice, ¿sí?, que va a aparecer esto del virus del COVID y que independientemente de que sí o de que no, va a paralizar nuestro mundo como lo conocemos hoy con la tecnología, nadie hubiera creído. Nadie. O sea, sí, como le apuesto que en junio del 2020 no van a haber aviones comerciales volando, excepto unos pocos. Si el mundo sin aviones no sería el mundo. Y pues sí, de alguna manera es cierto. Nuestra fe, irónicamente, está, tiene un gran componente de esa realidad. O sea, el viernes hablábamos que la base de nuestra fe, y lo hemos hablado, y si ustedes se han perdido algunas de esas charlas, lo pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube, que hay unas que explican la fe de la siguiente generación, que fue la serie anterior. La primera especialmente, hablamos mucho de esto, de que mi fe y tu fe no está basada como allá como en la nebulosa, sí, como en algo intangible, sino en un hecho histórico que es tan histórico como cualquier otro hecho histórico que nosotros podamos constatar, que Jesús nació y vivió y murió, y algunos, y aún lo veíamos el viernes, documentos extrabíblicos hablan de que resucitó. Y hasta ahí, todos estamos en el mismo canal. O sea, puede ser que tú no creas en nada de esto de la Biblia, de Jesús, de Dios, de nada de eso, pero no crees, pero la discusión no puede estar basada en que eso no sucedió. Todo lo que leemos alrededor de Jesús, o sea, es un hecho histórico. No hay posibilidad de que no. Otra cosa es ese hecho histórico que nos lleva o cómo nos impacta a nosotros. La gente que estuvo con Jesús, al menos esos 3 años de ministerio, piénsenlo bien, ellos estuvieron con Jesús 3 años, lo vieron hacer todo lo que nosotros sabemos que hizo. Acuérdense que lo que hicimos el viernes fue aún revisar documentos extrabíblicos en donde hablan de lo que Jesús hizo durante 3 años. Lo tuvieron ahí, a su lado. Vieron todo lo que pasó. ¿Sí?
ninguno de ellos creyó posible realmente que él iba a resucitar. Ninguno. Ninguno lo esperó. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos esta expresión de mi fe flaquea, pues podemos entender por qué nuestra fe flaquea. Ellos estuvieron ahí 3 años y ninguno, y yo diría, yo lo estábamos hablando con mi esposa, yo tampoco hubiera creído. Si a veces no creemos cosas que debemos ver que suceden más de una vez, imagínense cuando nos dicen, voy a resucitar. Jesús les dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y resucitó. Pero ninguno de ellos realmente le creía hasta que resucitó. O sea, todo el conocimiento de alguna manera práctico y altamente teórico que hasta ese momento ellos tenían, cobró realmente vida cuando vieron a Jesús resucitado. Y creo que la expresión de este soldado, porque la historia gira en torno a él y a los días antes de la muerte y los días después de la resurrección de Jesús. Si no la han visto, véansela, es bien buena realmente. Pero la resurrección, el hecho de la resurrección tenía el propósito de responder una pregunta central. Y la respuesta y la pregunta siguen siendo la misma para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? O sea, cuando alguien nace, vive, predice su muerte y muere, hasta ahí, pues es relativamente normal. ¿Sí? Pero si resucita, ahora sí está la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta que no es un estudio bíblico, la respuesta que es el hecho de que Jesús haya resucitado, ese hecho histórico que Jesús haya resucitado, es lo que le respondió a ellos, ¿quién es Jesús? Y nos sigue respondiendo a nosotros, ¿quién es Jesús? Que al final la respuesta solamente es una, el Hijo de Dios. Sí, o sea, la resurrección responde una pregunta y esa pregunta que es ¿quién es Jesús? La respuesta es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, y por eso la serie se llama Testigo, al mismo tiempo es que nosotros volvamos a aclarar, y yo sé que en las últimas 3 semanas, y ayer me lo dijeron que lo he dicho mucho, pero es que es importantísimo. Tú y yo no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos porque la Biblia lo dice. Y pongan atención ahí específicamente en eso. No creemos que Jesús resucitó de entre los muertos porque la Biblia nos lo dice. Y algunos, yo creo que ya casi muchos no abren los ojos porque llevamos 3 semanas diciendo esto. Lo que nosotros leemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, nosotros no creemos en eso porque lo leemos hoy. Nosotros sabemos que ellos fueron testigos y documentaron lo que sucedió para que hoy nosotros lo podamos leer. También el viernes pasamos un pequeño clip de esta serie de ¿cómo es que se llama? The Chosen, en donde es Juan, es la idea de cómo Juan va recopilando las entrevistas para escribir su evangelio. O sea, algo sucedió y estos que son biógrafos de Jesús escribieron lo que sucedió. Y nosotros hoy podemos leer eso. Y acuérdense que una de las cosas que le hacemos énfasis y le volvemos a hacer énfasis es, ellos, los primeros seguidores de Jesús en el primer siglo, no creyeron en Jesús porque lo leyeron, porque lo que nosotros leemos hoy, ellos todavía no lo habían escrito. Cuando creyeron, y durante 300 años, los que creyeron en Jesús no porque lo leyeron en la Biblia, sino porque sucedió. Claro, nosotros ahora lo leemos en la Biblia y esto es importante.
ellos registraron lo que vieron y escucharon durante ese tiempo. Ellos fueron testigos de lo que sucedió. Porque a menos de que Jesús resucitara, la historia de Jesús no valía la pena contarla. Valía la pena fue porque resucitó. Porque hasta ese momento, realmente no había sucedido nada demasiado fuera de lo común. Sí, hasta ese momento la pregunta seguía siendo ¿quién es Jesús? Pero en el momento de la resurrección, esa pregunta definitivamente pues se va o pues es absolutamente contestada. Y Juan, y como hemos estado hablando del Evangelio de Juan, él fue testigo de ese momento y él escribe el relato desde su punto de vista, por eso hay 4 biógrafos de Jesús, desde su punto de vista de lo que sucedió. Ellos, y lo podemos leer varias veces, y parte de su desconcierto fue que esperaban un rey que básicamente los libertara de la opresión en ese momento del Imperio Romano y que renovara, según la visión de ellos, el esplendor de Israel o algo así parecido. Esperaban un libertador. Y claro, si el libertador que tú esperas y que lo ves ahí y pareciera que ese es, lo que dice que va a pasar es que va a morir, pero después va a resucitar, yo creo que ellos oyeron hasta voy a morir. Hasta ahí oyeron. De ahí para adelante pues ya no veían nada más, porque pues un libertador, pues la idea del libertador es que no muera, porque si no, ¿cómo va a liberar? Y ahí cambia todo, ahí cambia absolutamente todo. Y por eso lo venían siguiendo. Imagínense en el relato bíblico podemos ver cuando Jesús resucita a Lázaro, pues muchos lo siguen, muchos lo empiezan a seguir. O sea, es increíble la cantidad de gente que va a seguir a Jesús. Lo siguen hasta los que no lo deberían seguir, que fueron las autoridades que terminan decidiendo, humanamente hablando, que Jesús debería morir. Y lo que nosotros estamos reconstruyendo de alguna manera estos días, termina el viernes con lo que Juan escribe en el capítulo 19, no va a salir en las pantallas, que dice, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. O sea, ahí termina el viernes. Ahí termina el viernes. Y todos ellos, al final están esperando que suceda lo que sucede con las personas que se mueren. ¿Cierto? Que se quedan muertas. ¿Sí? Nadie esperaba que cuando el lunes iban a ir, realmente no hubiera un cuerpo. ¿Sí? No lo esperaban. O sea, tenía que haber un cuerpo. Y ahí empieza todo. Y yo sé, y en la película si la ven, y pues obviamente si leen los relatos, uno se puede hacer toda esta idea de cómo ellos viven ese momento. ¿Sí? De cómo ellos viven ese momento. Y yo sé que yo acabo de decir lunes, pero es domingo, ¿no? ¿Todos se quedaron con el lunes? ¿Sí? Yo digo 99 cosas bien, digo una mal y esa es la que se acuerda. Y Juan hace una pausa en su evangelio y en el capítulo 19, versículo 35 dice esto. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad y es una forma en la que Juan se involucra él mismo en lo que le está escribiendo. Dice, lo que yo les voy a contar, lo que les he contado, porque este es el capítulo 19, y de alguna manera uno entiende que Juan dice esto acá, pero seguramente si estaba recopilando los documentos, es como en su organización, dice, yo necesito que ustedes lean todo esto, pero para que se den cuenta de este centro. Yo he sido testigo, yo estuve ahí, y yo lo que les voy a contar se los tengo que contar y lo tengo que escribir, porque, y lo veíamos el viernes, nos estamos volviendo viejos y no van a saber qué pasó.
sea, Juan escribe esto, y pues obviamente dirigido por Dios y todo eso lo entendemos, para que tú y yo hoy sepamos esto. Pero no porque está en la Biblia, sino porque sucedió. Obviamente, siempre damos la vuelta. Claro, hoy lo podemos leer en la Biblia, pero leemos en la Biblia porque sucedió. ¿Y saben para qué? Porque hasta aquí no ha sucedido realmente nada muy extraño. Un aspirante a rey muere. Hasta ahí no ha sucedido nada extraño. Pero cuando Juan entra a esta parte, él dice, esperen porque lo que les voy a contar sí es lo que realmente esconde todo el centro. Y Juan dice, y lo voy a escribir para que, con un propósito, para que también ustedes crean. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos de esta idea de creer como si fuera algo nebuloso, pero hay una creencia que está basada en las evidencias, la evidencia de que Jesús efectivamente existió? Pero lo de ahorita sí me lleva a un punto de dar un paso y para que mi vida en el día a día sí tenga una diferencia. Y es creer. Creer que Jesús efectivamente resucitó. Y que si Él resucitó, pues nuestra vida tiene que ser completamente diferente. Y miren lo que Juan se esfuerza en poner en detalles muy específicos. Y vamos a leer unas 2 o 3 pantallas acá. Todo es en el capítulo 19 y 20 de Juan. Después de esto, José de Arimatea, o sea, después de que Jesús muere, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Sigamos. También, esa está mal, ¿no? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. ¿Qué más? Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con especies aromáticas. Sigue. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y es increíble, es como Juan, yo les tengo que contar esto con detalles, o sea, ¿por qué les tengo que contar que 34 kilos de... ¿Y por qué que el huerto? ¿Y por qué fue rápido? ¿Y dónde fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros podemos leer además en otros biografías todo lo que sucede alrededor del hecho, porque la idea de que Jesús iba a resucitar la conocían todos. Por ende, las autoridades que lo querían matar para acabar con todo, dijeron, acá además toca proteger esto para que no vaya a suceder que se roben el cuerpo. Entonces, de pronto ustedes han visto, y en esta película sale muy chévere cómo lo ponen en imágenes para que uno más o menos entienda qué era lo que estaban hablando, como una piedra gigantesca tapa el sepulcro y encima de todo le ponen, no es tanto las cuerdas como por las cuerdas, sino un sello del Imperio Romano, y a ver, romper eso pues era pues muerte, ¿sí? Era una sanción de la muerte. Pero el caso es que Juan dice, yo les voy a escribir esto para que crean, porque hasta que nosotros no lo vimos, nosotros mismos no creímos. Es parte de su mensaje. Y porque uno no sabe qué hicieron Pedro y Juan y los apóstoles y la noche del viernes y el sábado. Lo que sabemos es que en la mañana del día después del reposo, que para nosotros en este caso sería el domingo, están ellos en una casa. Me imagino que volviendo a mirar qué van a hacer en la vida después de estos 3 años tan especiales, pero donde se les acabó todo. Y dice que María Magdalena llega llorando, y esto ya es en el capítulo 20, del 2 al 8, vamos a leer también un poquito largo, dice, María les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
¿Dónde está puesto? Pues porque si un muerto está muerto y desaparece, pues fue porque hay unos ladrones de tumbas que se lo llevaron. Sí, la cosa era complicada de saber cómo sucedió, pero hasta ese momento lo único que pasaba era que posiblemente ellas iban porque tenían que terminar todo el proceso de utilizar todos estos procesos como casi de embalsamamiento, de preparar al muerto. Y entonces dice acá, y es que es genial cómo él dice, es que yo les tengo que contar esto con detalles para que ustedes se den cuenta lo que vivimos, porque es que dice hasta cosas, acá dice hasta cuál era el mejor atleta de todos. Mire, Pedro y el otro discípulo, o sea él, pero acuérdense que Juan normalmente se pone al mismo así, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, o sea él, sí, él normalmente también se pone como el mejor, dice. Sí, el discípulo amado, se dice él mismo. Llegó primero al sepulcro, inclinándose. Ustedes más o menos han visto, pues no es como un hueco como el sepulcro de Dios, sino es como una caverna. Se metió ahí la cabecita, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Sí? Pedro, ahí están las vendas. Pero él no entró. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué dice eso? Porque, o sea, si unos ladrones se van a robar el cuerpo, se van a robar algo que supuestamente tenía el cuerpo, pues lo primero que hacen es quitar las vendas, pues porque el cuerpo está dentro de las vendas. Sí, era como esa idea. Entonces dice, tras él llegó Simón Pedro, pues como él corría más rápido, entonces después llegó Simón. Y Simón sí entró al sepulcro. ¿Sí? Juan era muy rápido y muy discípulo amado, pero eso era una tumba y había un muerto adentro y él no quería entrar. Básicamente es eso, ¿sí? O sea, es una tumba, está oscuro, yo allá no entro. Y si los ladrones todavía están acá. O sea, ahí uno ve la humanidad de ellos como la nuestra. Y sigue diciendo, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí? Eso ya empieza a no tener sentido. ¿Qué sigue diciendo? En ese momento entró también el otro discípulo. O sea, ahí sí, cuando ya no habían matado a Pedro, entonces ahí sí Juan entró. El que había llegado primero, porque eso tocaba dejarlo claro, quién era el que había llegado primero, y vio y creyó. O sea, lo que ellos vieron ahí, acuérdense quiénes eran los discípulos. Hasta el día anterior, Jesús, lo máximo. Jesús muere y ellos dicen, se acabó todo. Ninguno estaba esperando como, qué bonito, apague y vámonos, porque este no era. Sí, nos engañó, todo parecía que, pero no era. Sigamos. Y solamente porque vieron lo que vieron, supieron que no había ninguna otra opción para explicar lo que estaban viendo, a menos de que Jesús hubiera resucitado. Su vida cambió por completo en ese momento, porque es lo mismo que nosotros. Nosotros no es creer que Jesús existió, eso casi que no deberíamos decir creer. ¿Sí? Yo creo que Simón Bolívar existió. No, ahí no se necesita nada, creer nada. Tú sabes que Simón Bolívar existió. Sabemos que Jesús existió. Lo que pone y cambia y transforma todo es el hecho de que Jesús resucitó. Ese es el hecho central. Y nuestra vida, como la de ellos, debe y nos debemos animar a que cambie por esa razón. Yo sé que la teología, más adelante acá podemos ir al hecho de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y cómo, pero lo que no es posible, fue posible. Y nuestra vida puede ser diferente por esa única realidad. No porque tú seas bueno, no porque tú sepas mucho, no porque vengas a la iglesia o no vengas, o estés o no. No, porque Jesús resucitó, todo puede ser diferente. Y la forma en la que tú ves la vida, la forma en que reaccionas a lo que sucede alrededor, debe ser diferente. No hay otra forma de seguir viviendo la vida si tú crees que Jesús resucitó. Ellos, a partir de, o sea,
10 minutos antes de eso, su vida, por decirlo así, iba a seguir el rumbo que llevaba hace 3 años. A partir de ese momento, 10 segundos después, entendieron que su vida no podía volver a ser la misma nunca. Y Juan dice, y Juan narra varios eventos de que Jesús vuelve a aparecer, pero hay uno que fue el evento que vimos ahí en el video, dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea la marca de sus clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. Lo más lógico del mundo. Yo no sé los otros 11 porque no dijeron lo mismo. ¿Qué sigue diciendo? Yo otra vez dejé una C. Eso soy yo, no es la persona, fui yo. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es lo que vimos, en teoría es una semana después. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Se imaginan el susto? Si uno le da susto y sabe que la persona no entró flotando, sino que uno no la oyó. ¿Qué sigue diciendo? La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. O sea, básicamente, ¿se acuerdan que Juan dice, lo que yo les tengo que contar es para que ustedes crean? Y lo que Jesús está volviendo acá a decir es lo mismo, para que tú creas. No es un regaño, es normal. Tú no crees y haces esto para creer. Y yo creo que esto es espectacular porque al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros, porque él sigue diciendo, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Y definitivamente, lo que debemos estar nosotros convencidos es que esto sucede porque Jesús en ese momento estaba pensando en ti y en mí. Porque Tomás probablemente fue de los últimos que tuvo la opción de yo creo cuando vea. Nosotros no tenemos esa opción. Y por eso es que ya no es creer o no que Simón Bolívar existió, ni creer o no que Jesús existió, sino que Jesús resucitó. Obviamente, creo que los que nos consideramos seguidores de Jesús hemos experimentado de una y de muchas maneras que efectivamente Jesús resucitó. ¿Se fue este aparato, creo? ¿Ya? ¿Se supone que está? ¿Se supone que entra? Bueno, con tal de que este siga. Porque me has visto, has creído. Y Jesús mismo dice, dichosos los que no han visto y sin embargo, tú y yo podemos creer. Pero siempre habrá ese punto en donde para poder experimentar aquello que creo, debo primero dar el paso de creer. Porque tú y yo, aún en las cosas que no necesitan ninguna prueba, podemos llegar a tener la posibilidad de creer o no creer. Por ejemplo, acá yo sé que pueden haber diferentes posiciones hablando del COVID, de los que creyeron que fue cuento y de los que no creyeron que fue cuento. Y sucedió. O sea, ante el mismo evento que todo el mundo se enteró, que hay toda la información que tú y yo queramos, todavía algunos podemos pensar una cosa y otros podemos pensar otra cosa. Y la información está. Y lo vivimos. No fue que no lo vivimos. Pasó. Imagínense lo que sucede en nosotros para que esto de hecho
sea verdad para nuestra vida. Entonces, pero Jesús mismo dice, benditos los que sin ver creen, porque nuestra vida es transformada por eso y nuestra función de que otros sepan, pues está ahí, en que podamos compartir que Jesús resucitó y que nuestra vida puede cambiar. Juan comienza el 19 y acá lo termina en el 20 esta sección con lo que nosotros estudiamos el viernes. Él dice en el 20, 30 y 31, Jesús realizó muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Y lo que vemos es como no habría posibilidad de escribir todo, porque no cabría en ninguna parte. Pero estos se han escrito para que ustedes crean. O sea, la evidencia de Juan tiene un solo propósito. La resurrección de Jesús tiene un propósito, que tú y yo creamos. ¿Y creer qué? Además Juan nos dice en qué es que debemos creer. Que Jesús es el Cristo. Acuérdense, yo les he explicado, Cristo es la palabra en griego para la palabra hebrea Mesías, que es el esperado, el ungido, el rey, el libertador. Lo que ellos estaban esperando es como decirles, sí, yo soy ese. No lo voy a hacer como ustedes piensan, pero yo soy ese. Y resucité. Soy el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. La realidad de la resurrección de Jesús tiene una invitación central y es cree. Cree. Y ya de ahí para adelante creer, entonces sí, ya puede haber toda la teología que nosotros queramos y todas las explicaciones y en qué debemos creer. Y pues para eso está escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Cómo lo debemos creer? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? Pero el punto de inicio es cree. Hace poquito me vi una película. El título de la película es Yo aún creo. Y es una historia real de un músico cristiano. Y no les daño la película porque aún en el tráiler sale lo que les voy a decir. Él se casa con su esposa enferma de cáncer y su esposa muere al muy poquito tiempo. Dos personas absolutamente comprometidas con Dios. De hecho, especialmente ella. Y él en su desespero, ahí sí sucede una cantidad de cosas, pero al final, y compone una canción que se llama así. Y lo que al final le dice a Dios es, yo aún creo. Porque al fin y al cabo, el centro de lo que nosotros vivimos como seguidores de Jesús está en la realidad de creo. ¿Crees todo eso? ¿Crees? No que Jesús vivió y murió. Eso no, eso es historia. Eso no es de creer en ese sentido. Es el paso que nosotros damos en nuestra vida de vivir porque Jesús resucitó. Y creo que la pregunta para nosotros, y a mí me encanta, uno acá en Colombia, bueno, en muchas partes uno puede hacer. En enero hablamos de cómo voy a vivir este año. La cena la celebramos y hoy vamos a celebrarla, como cómo voy a vivir hasta la próxima cena, como esa realidad de qué es, o sea, qué es lo realmente importante para mí. Pero hoy también, de esa manera, estamos celebrando el inicio de una nueva historia. Y es nosotros mismos tener la oportunidad de que nuestra historia a partir de hoy también sea diferente. ¿Por qué? Porque creo. Y casi que llega al punto de decir, porque yo creo, hago esto. Porque yo creo, no hago esto. Porque yo creo, hablo de esta manera. Porque yo creo, no hablo de esta manera. Porque yo creo, pienso estas cosas. Porque yo creo, no pienso estas otras. Y así sucesivamente.
Porque nuestra vida está fundamentada en el hecho en que creemos que Jesús resucitó. ¿Qué tal si terminamos orando y vamos a celebrar la cena, recordando de alguna manera tangible, recordando eso que Jesús dijo, para que no se les olvide, para que no se les olvide que yo resucité, aunque cuando celebraron la Santa Cena, que fue el viernes, ellos no entendían qué era lo que iba a pasar, igualito que nosotros nos hubiera pasado. Pero para que no se les olvide, van a hacer esto, en memoria de mí. Hasta ese punto ellos creían como en memoria de... Yo no sé qué entendieron en la Santa Cena realmente los discípulos que estaban. Vamos a recordar que murió. Vamos a recordar que usted era el rey y se murió. No. Pero el lunes, este sí bien, lo dije bien, el lunes, ya no el domingo, sino el lunes, sabían por qué estaban haciendo esto que nosotros llamamos la Cena del Señor. Entonces, ¿qué tal si oramos y mientras tanto vas pasando acá al himno que nos va a dirigir en este tiempo? Señor, esta palabrita definitivamente transforma nuestra vida. Y entendemos, como lo escribió Juan, que todo esto que estamos celebrando en esta semana, no el hecho de que haya sucedido, sino la razón por la cual sucedió es para que yo crea. Señor, y yo quiero presentarme hoy ante ti y decir, creo en ti. De pronto puedo decir como lo dijo alguien ahí en la Biblia, ayúdame en mi incredulidad. Pero Señor, que pueda ser casi un pensamiento de cada mañana en poder decir, creo en ti. Y que nuestra vida lo refleje a través de lo que tú haces en ella, a través de que tú nos transformas. Y Señor, ahora que vamos a celebrar la cena, que nos sirva de este recordatorio tangible de lo que sucedió, pero al final que podamos expresar desde nuestro corazón que creemos en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.